Vamos a continuar con la enseñanza. Le voy a pedir a mi hermano Jim que se vaya preparando. Y si hay algún judío por aquí, le pido por favor que no se sienta ofendido ni aludido. Nada más que escuche la palabra, por favor. Wow, qué introducción, ¿no? Bueno, hay hojas. Las hojas también son para los niños, entonces si no tienes una hoja, tenemos muchas hojas hoy, pero hay una hoja especialmente para estudiar esta sección de Romanos. Pero primero tengo algo especial para ver si estamos aprendiendo bien del libro de Romanos. Esto es un detector de mentiras, ¿ok? Y dice, ¿eres una buena persona, sí o no? ¿Ok? Y tienes que buscar la respuesta, ¿ok? ¿Quién quiere? Para la sana distancia, ¿no? ¿Quién quiere usarlo? ¿Sí? Ok. ¿Eres una buena persona? ¿Sí o no? Sí. ¿Tienes que pagar? Ay, ¿No? no. ¿Seguro? Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Quién más? ¿Tú? Sí. ¿Sí? ¿Eres una buena persona, sí o no? ¿No? Sí. ¿Quién más? ¿Sí? Ok. ¿Sí o no? ¿No? Muy bien. ¿Esto de nuevo? ¿No? ¿Alguien más? ¿Qué tal? No. ¿Sí o no? Okay. Intenta de nuevo. ¿Sí? Intenta de nuevo. No, ok. Está bien. Muy bien, no tenemos mentirosos aquí. Qué bien. Muy bien. Ok. Bueno, hoy vamos a terminar una sección muy importante del libro de Romanos, la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y si ya estás cansado de hablar del pecado, la próxima vez comenzaremos a hablar más buenas noticias, ¿no? Pero si estás cansado de todo lo que se habla de pecado, bueno, eso es lo que Pablo escribió, ¿no? A propósito. La semana pasada hablamos sobre el análisis de Pablo de la cultura judía común sin Cristo, ¿sí? Y sabemos por otros lugares en el Nuevo Testamento que Pablo tenía un gran amor y respeto por su pueblo y por la cultura judía en su época, ¿no? Pero si quitas a la persona central de la nación judía, si quitas a su Mesías, el que Dios prometió desde Génesis, caes en grandes problemas, ¿verdad? Es como un hermoso auto sin motor, ¿no? O un delicioso taco sin carne, ¿no? O un cuerpo humano sano pero sin corazón, ¿sí? ¿Recuerdan algunas de las cosas buenas de las que habló Pablo en el último capítulo, el capítulo 2? ¿Cuáles son algunas de las cosas buenas que tuvo o hizo el pueblo judío? ¿Recuerdan? ¿Dónde? Seguir la ley. Seguir la ley. ¿Qué más? Ofrendar, bueno. Buenos sacrificios. Pero del capítulo 2. La circuncisión. ¿Sí? La circuncisión. La circuncisión, ¿ok? Todo está conectado, ¿no? ¿Qué más? Instruir la ley, ¿verdad?
Ok, sí, aprender, sí. Vemos la centralidad de la ley y de Dios en su cultura, en sus vidas, ¿no? Aprendiendo la ley, enseñando la ley y también la circuncisión como parte de la ley, ¿no? Entonces, la palabra escrita de Dios es algo maravillosa. Puedes decir que la escritura hebrea es la gloria de los judíos. Pero solo poseerla no es suficiente, ¿sí? Debe llevarnos a Jesús y su salvación. Pablo dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 3:15, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Hay un famoso libro chino sobre la guerra, llamado El arte de la guerra, ¿sí? Que se usó durante siglos para enseñar estrategia militar. De hecho, todavía se lee hoy. Y China era un gran lugar para los libros, ¿no? Porque los chinos inventaron el papel, ¿verdad? Entonces, si este es un gran libro sobre estrategia de guerra, ¿por qué no tomar todas las páginas del libro y usarlas en lugar de una armadura? ¿No? Fuera la batalla, cubierto de papel. ¿Buena idea? Bueno, de hecho, los historiadores creen que los chinos realmente usaron armadura hecha de papel. ¿Sí? Pero muy grueso, ¿no? Y los investigadores han duplicado eso hoy. Puedes hacer una armadura muy fuerte con papel. Excepto que hay un problema, ¿no? Si se moja, se desintegra, ¿no? Hay buenos usos para el papel y malos usos. Y es lo mismo con la ley de Dios, ¿verdad? Puede enseñarnos el camino a la salvación, pero es el autor del libro que nos salva del pecado y del infierno, no es el papel. ¿Sí? Tener una Biblia no hace nada por ti, y leerla debería llevarte al Mesías. ¿Sí? Entonces, leémosla, ¿no? Estamos en Romanos capítulo 3, el versículo 1, dice: ¿cuál es entonces la ventaja del judío o cuál el beneficio de la circuncisión? Grande en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. A ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. Eso está en sus hojas. Oráculos de Dios. Esta palabra oráculos es una palabra muy especial que habla de las palabras de la revelación. Así que ahí está, como dijimos la semana pasada, es maravilloso tener en la ley de Dios, las escrituras, la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Romanos 2:20. Creo que tenemos aquí un principio teológico muy importante. La iglesia del Nuevo Testamento, es decir, nosotros, recibimos los oráculos de Dios de los judíos. Bueno, del Espíritu Santo, pero a través de los judíos. Muchas personas judías dieron sus vidas para preservar las palabras de Dios para que podamos tenerla hoy. Entonces, ¿qué libros son los libros correctos? ¿No? Bueno, ¿qué libros consideró la nación judía como libros sagrados? Y creo que los 39 libros que tenemos en nuestro Antiguo Testamento son los libros correctos, porque son los libros que la nación judía conservó como sagrados. ¿Sí? Eso es algo que aprendimos en nuestra serie sobre el origen de la Biblia. Las escrituras hebreas que tenemos hoy son las mismas escrituras hebreas que tenían María y José, que tenían Jesús, las mismas escrituras que tenía Pablo. Y así como dice en sus notas, recibimos el Antiguo Testamento de la nación judía. Recibimos el Antiguo Testamento de la nación judía. Esta nación, descendiente de Abraham, separada por la señal de circuncisión, conservó este maravilloso tesoro
para nosotros. Esa es una razón por la que creemos que tenemos los libros inspirados correctos en nuestro Antiguo Testamento. Esa es una gran ventaja del judío, ¿no? El versículo 3, entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Antes bien sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Yo creo que esto puede ser una continuación del argumento en contra de la posesión de Pablo. Recuerdo, Pablo tiene en mente a las muchas personas que han debatido con él en los mercados y las sinagogas, ¿sí? Esta vez estará de acuerdo con el polemista, pero va a mostrar dónde está el límite del argumento. Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? También podría traducir esta palabra como incrédulos, ¿no? Si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿acaso su incredulidad anulará la fidelidad de Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, ¿verdad? ¿Qué dice 2 de Timoteo 2:13? Están sus hojas también. Si somos infieles, Él permanece como fiel, pues no puede negarse a Él mismo. El nombre de Jesús es fiel. Entonces tal vez la objeción es esta. Pablo, tal vez los judíos no son perfectos, concedido. Pero Dios sigue siendo fiel. Dios sabe que somos humanos, Él perdona. ¿Acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo. Y sabemos que Pablo estaría de acuerdo, porque esa última parte es una cita de Romanos 11, que vamos a estudiar más adelante. Pero como veremos, esta no es una escotilla de escape. Si Dios es fiel, y esta es una declaración fuerte en griego, sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. Si todos en la tierra dicen una cosa y la palabra de Dios dice otra cosa, ¿quién está en lo correcto? Dios. Juan Calvino llamó a esto el axioma primero de toda filosofía cristiana. Tal vez no todos saben lo que es un axioma. Según el diccionario de la lengua española, un axioma es una proposición tan clara y evidente que se admite sin demostración. Por ejemplo, si algo es 100% verdadero, no es falso. Obvio, ¿no? Si nunca he visitado España, no estuve ahí el año pasado. Obvio. Entonces, Dios es verdadero. Y cuando habla de verdad. Incluso si todos los pequeños humanos no están de acuerdo. ¿Sí? Y aquí Pablo cita del Salmo 51:4, que es donde David confiesa su pecado a Dios. Él está diciendo, Dios tiene razón, estoy equivocado. Entonces la idea es esta. Incluso mi pecado demuestra que Dios es correcto y verdadero. La infidelidad de la nación judía demuestra la profecía cumplida y muestra que Dios es justo. Bien, pero espera un momento. Si mi pecado solo demuestra cuán justo es Dios, entonces, ¿por qué Dios me castigaría por mi pecado? En otras palabras, incluso mi pecado glorifica a Dios. ¿Por qué muestra cuán grande es Él? Así que en realidad no es justo que Dios me juzgue. Mi pecado en realidad lo está ayudando. Bueno, ahora este debate se está volviendo un poco ridículo, ¿no? Como vamos a ver. Y sí, realmente estamos entrando en filosofía aquí un poquito, ¿no?
Pero mira, la persona que debate con Pablo realmente quiere escapar del juicio. Continuamos en el versículo 5 y vas a ver. Pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto de Dios? ¿Es injusto de Dios que exprese su ira? Hablo en términos humanos. De ningún modo. Pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? La condenación de los tales es justa. Ok, hablo en términos humanos, ¿sí? Dice Pablo, porque cuando empieces a discutir por razones humanas, terminarás en una gran fila de contradicciones. Este polemista se ha desligado completamente de la palabra de Dios, ¿sí? Y este argumento va a aparecer en el capítulo 5 también, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Gracias a Dios, ¿sí? Pues continuaremos en pecado para que la gracia abunde. ¿Hagamos el mal para que venga el bien? No. Esto es ridículo. ¿Qué judío religioso realmente cree esto? Nadie. Muestra cuán lejos llegaremos para escapar de la culpa. Así que aquí hay otro axioma. ¿Cómo juzgaría Dios al mundo? El versículo 6. El axioma es que Dios es el juez. El creador es el juez de su creación. El juez final. ¿Quién más? ¿Sí? Entonces, ¿quién crees que es digno de juzgar? ¿El creador o su creación? El creador. Esto está en todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? La palabra es de Abraham en Génesis 18:25, en sus notas, el juez de toda la tierra no hará justicia. El juez de toda la tierra no hará justicia. No es una pregunta trampa. Dios es el juez que hará lo que es justo. Entonces, si este polemista judío quiere tirar todas las escrituras hebreas, junto con toda la lógica y toda la filosofía consistente, ¿por qué estamos hablando? ¿Sí? Si decimos que de alguna manera no importa si obedecemos a Dios o si pecamos, eso es algo llamado antinomianismo. Antinomianismo, la palabra del día. Todos juntos. Antinomianismo. Muy bien. Esa es la creencia de que podemos hacer lo que queramos, ¿no? Porque no hay un juicio venidero. Pecamos, Dios perdona, para que podamos hacer lo que queramos. No. Dios es fiel a sus promesas, sí, 100% fiel. Pero parte de su promesa es que juzgará el pecado. Lamentablemente hay muchos en la iglesia hoy que creen esto. Y ha sido así durante los siglos, ¿no? En Judas 4 dice, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje, es decir, inmoralidad incontrolada. Convierten la gracia de Dios, de nuestro Dios, en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Si alguien puede concluir su enseñanza diciendo, ¿y así el pecado no es realmente tan malo?, está equivocado. De hecho, maldecido. Si Dios se glorificará incluso a través de tu pecado.
y se glorifica a sí mismo a través de tu juicio. La misericordia de Dios no es una escotilla de escape automática. Seamos aún más claros, hermanos. Cualquier excusa o argumento a favor de hacer el mal es equivocado. Cuando el Creador habla, debemos obedecer. Dios es verdadero, incluso si esto significa que todos los demás no lo son. Dios juzgará el pecado. Punto. Entonces, mira, los judíos tienen la palabra de Dios, una maravillosa ventaja. Pero el pecado aún será juzgado, como dice esa palabra que tienen. El versículo 9. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Es interesante, ¿somos nosotros mejores que ellos? Eso es lo que dice Pablo aquí. Algunas versiones dicen algo como, somos los judíos mejores, pero cualquiera puede hacer esta pregunta, ¿no? Amigos, ¿somos mejores que ellos? No. Y aquí tenemos el resumen del Romanos 1:18 a 3:20. Todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado. Todos. De hecho, se podría decir los versículos que siguen son una descripción de Dios, de la raza humana. ¿Están listos? 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Este es el juicio devastador de Dios sobre la raza humana. Este es un conjunto de citas del Antiguo Testamento, todas conectadas entre sí. Y muy rápidamente veamos de dónde vienen y qué están diciendo. Ahora, algunos de ustedes tienen una Biblia que, como la mía, que se muestra en el texto. Muestran en el texto cuando hay una cita del Antiguo Testamento. Y eso me parece muy útil. Sin embargo, el detalle es que cuando vemos comillas en español, creemos que se trata de una cita exacta, ¿verdad? Y no es siempre así. Las comillas no son inspiradas, ¿no? Y cuando las personas citan algo, lo hacen de muchas maneras diferentes. Por ejemplo, podría citar las escrituras, pero cambiar el tiempo del verbo o para que se ajuste al resto de lo que estoy diciendo, o podría usar unas palabras bíblicas para hacer un punto, para recordarte de la palabra de Dios, de un versículo, ¿no? Sin citarlo directamente. Así que este es un estudio grande que no podemos hacer hoy, pero cuando un autor de la Biblia cita a otro, quiere que piense en el texto original, en su contexto, ¿sí? Pero a veces se necesita un poco de estudio para comprender cómo se usa este texto. Y quiero seguir explicando esto porque cuando buscas el texto original, y debes buscar el texto original en su contexto del Antiguo Testamento, podrías decir, oye, espera, ¿por qué es tan diferente, no? Y hay buenas razones para las diferencias, pero a menudo tienes que estudiar un poco para entender.
Así que este será un resumen muy rápido de estos versículos. 10, los versículos 10 a 12 proviene principalmente de la versión griega del Salmo 14 y del Salmo 53, que es casi lo mismo. Leo del Salmo 14, 1 a 3. Dice: el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Todos se han corrompido, han cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda, alguien que busque a Dios, pero todos se han desviado. A uno se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Este es el resumen, ¿no?, de esta sección. Primero, la gente de la tierra no busca a Dios. No pueden intentar de crear su propio Dios, ¿no? Un Dios que les guste, un Dios como ellos, ¿sí? Pero nadie realmente busca a Dios, el Dios verdadero. Recuerda, esto es parte de la obra del Espíritu Santo, obviamente, ¿no? Porque el Espíritu Santo puede cambiar los corazones. Pero este es un hombre en su condición natural. No buscan a Dios. En cambio, se han desviado. Dejan el camino de Dios. Aprendimos todo sobre esto en el capítulo 1, ¿no? 1:21 dice: se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O 1:28, Dios los entregó a una mente depravada. No buscan a Dios. Han seguido su propio camino y no hacen lo bueno. Entonces, ese es el resumen. Aquí vienen los detalles. Ellos hacen el mal en su discurso. Los versículos 13 a 14, primero del Salmo 5:9, dice: porque no hay sinceridad en lo que dicen. Destrucción son sus entrañas, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Y Salmo 143, aguzan su lengua como serpiente, veneno de víbora hay bajo sus labios. Y Salmo 17, llena está su boca de blasfemia, engaño y opresión, bajo su lengua hay malicia e iniquidad. Pecan con sus palabras, ¿no?, en su discurso. Un sepulcro abierto, ¿no?, llena de carne podrida y impura. Eso es lo que hay dentro y eso es lo que sale. Su discurso muestra la corrupción de sus corazones. Usan sus palabras para ocultar la verdad, como cebo en un anzuelo, ¿no? De hecho, tienen veneno en su boca, como una serpiente que viene a morderte. Muy gráfico, sus palabras. De hecho, maldicen abiertamente y expresan su odio y amargura. Los versículos 15 a 17 son de Isaías 59, que dice: sus pies corren al mal y se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, desolación y destrucción hay en sus caminos. Camino de paz no conocen y no hay justicia en sus senderos. Ha torcido a su favor las sendas, cualquiera que ande en ellas no conoce la paz. Cualquiera que ande en ellas no conoce la paz. Isaías 59, 7 a 8. Entonces, pecan en sus palabras y también en sus acciones, ¿no? En sus acciones. El hombre justo quiere construir, ¿no? El hombre justo quiere promover la paz. Pero en cambio, estas personas promueven la destrucción y la miseria. El versículo 18 es del Salmo 36:1. La transgresión habla al impío dentro de su corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos.
pequen en sus motivos y actitudes. El teólogo escocés Robert Haldane señaló que es sorprendente cuántas personas creen en Dios, pero que pocos temen a Dios. ¿Sí? La gente usa el nombre de Dios todo el tiempo. Dios, el creador del universo. Y sin embargo, sus vidas no muestran obediencia a Él. Ilógico. El temor de Dios no tiene parte en dirigir sus vidas. Nunca se preguntan si Dios estará complacido con sus palabras hoy o con sus planes para la mañana. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Bueno, esta es la descripción de Dios de la humanidad. Y por supuesto Pablo dice ellos, pero realmente es nosotros. Palabras inmundas, venenosas y engañosas, acciones destructivas, miserables, motivos y actitudes tontas. Este es el pecado original, ¿no? Toda la vida está corrompida por el pecado. Y eso no significa que somos tan malvados como podríamos ser, ¿no? Gracias a Dios. Podemos salir en las calles por eso, ¿no? Por la gracia de Dios. Y te estarás preguntando, ¿dónde encaja mi amable abuelita en esto, no? Vemos la gracia de Dios y la imagen de Dios en todos, ¿sí? Hay belleza en todos. Este texto no nos sugiere lo contrario. Los pecados de algunas personas están ocultos, algunos son obvios, pero el corazón de todos lleva ese orgullo tonto, que conocemos mejor que Dios y su palabra, ¿no? Creemos que somos los jueces de la Biblia y de Dios, ¿verdad? Es por eso que es inútil para nosotros intentar justificarnos, salvarnos a nosotros mismos. Recuerdo del Mateo 18, el siervo que debía una increíble suma de dinero. Y cuando le rogó al rey, cuando digo en una suma increíble es tropecientos, ¿no? Y cuando le rogó al rey misericordia, ¿qué hizo el siervo? Prometió devolverlo. Imposible, ¿sí? Tendría que ser dueño de su propio país o tal vez 2 países. Pero esa es nuestra primera respuesta, ¿verdad? Bueno, quizás podamos pagarle a Dios, ¿sí? Pero no puedes. Así que aquí está la interpretación de Pablo para nosotros. Estamos en el versículo 19. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, literalmente en la ley. Y eso es importante porque más tarde en Romanos, Pablo usará la idea de estar en Adán, en la humanidad, en lugar de estar en Cristo, ¿no? ¿Cuánto dice la ley? Lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Ya sea que tengan o no la ley de Dios en sus manos, todos siguen en la ley. Todos somos responsables de obedecer a Dios. Y nadie ha obedecido. Nadie aquí, nadie en Iztapaluca, nadie en México, nadie en Canadá, nadie. Así en sus hojas, todo el mundo es responsable ante Dios. Todo el mundo es responsable ante Dios. Para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios,
Porque por las obras de la ley, ningún ser humano, literalmente, ninguna carne, nadie, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. El versículo 9, tanto judíos como griegos están todos bajo el pecado. No quiero ofender ni judío ni gentil. Todos estamos bajo pecado. Los judíos tienen la maravillosa palabra escrita de Dios y no la obedecieron. Los gentiles conocen por naturaleza y por la creación que deben honrar a Dios, pero no lo hicieron. Tener la ley no trae salvación. Y solo leerlo no salva a nadie. Pero da sabiduría que nos lleva a la salvación, al Salvador. Pero primero, escuchen lo que dice Pablo aquí. Por medio de la ley viene, ¿qué? El conocimiento del pecado. La ley alumbra una luz brillante en nuestras vidas. Y no somos lindas luces brillantes, ¿no? Que brillan hacia ella. No. En la luz de la ley vemos nuestro pecado. No importa lo que intentes hacer, a partir de hoy ya es demasiado tarde. La ley ya está violada. Incluso si pudieras vivir perfectamente de hoy en adelante, ¿no? Da todo lo que tienes a los pobres. Ora las 24 horas del día. Ama a Dios con pasión cada segundo. No es suficiente cuando estás frente al 3 veces santo Dios y su ley. ¿Por qué es dolorosa la vida? ¿Por qué el mundo es un lugar tan oscuro? Porque la humanidad eligió seguir su propio camino. Y Dios les está permitiendo hacerlo. Bueno, es hora de un pequeño examen. Porque estamos terminando una sección de Romanos aquí. Entonces, en el capítulo 1 hay una introducción al capítulo, ¿no? Cierren sus Biblias, por favor. Es un examen. Bueno. Veamos qué recordamos, ¿no? Tengo un esquema simple en sus notas, si es útil para ustedes. No tendrán tiempo para tomar muchas notas, pero pueden usar sus hojas para escribir sus propias notas en casa más tarde o para revisar Romanos 1 a 3:20. Bueno, entonces empezamos el libro de Romanos con saludos. Y después Pablo dice que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Poder de Dios para la salvación de todo el que cree. El justo vivirá por la fe. No es tan difícil, ¿verdad? Bueno, la caída de la humanidad y la ira de Dios. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Dice Pablo que se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. ¿Qué son las cosas? ¿Cuáles cosas son claras? ¿Mande? Sí, pero eso es no lo que dice. La creación. Ok, pero desde la creación podemos entender algunas cosas. ¿Qué son? ¿Mande? Que Dios existe, ok. ¿Qué podemos aprender de Dios de la creación? Su poder. Ciertos atributos. Soberanía. Ok. De hecho, dice Pablo, sus atributos invisibles o cualidades invisibles, su eterno poder y divinidad o deidad, su naturaleza divina. Ok, esas cosas son claras de la creación.
Entonces todos conocen a Dios, todos conocen a Dios. Y todos eligieron la mentira en lugar de la verdad. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen. Por una imagen, ¿qué imagen? En forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Una imagen física o una imagen de la mente, cualquiera, ¿no? Puede ser un ídolo. Esa es la mentira, ¿ok? Adorar la creación, adorar a su propio Dios imaginario, adorar sus propias ideas, cualquier cosa en la creación, todo eso está en la creación, ¿ok? Adorar algo en la creación. Si es mi mente, es un ídolo, ¿no? Y entonces Dios nos permitió seguir nuestro propio camino y lo hicimos con entusiasmo. Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Bueno, como dicen sus hojas, judíos y gentiles juzgados por sus obras, Estamos en problemas, porque dice la Escritura, Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Judío o gentil, no importa, porque en Dios no hay excepción de personas, no hay favoritismos. Algunas personas no tienen la ley, pero ni siquiera obedecen lo que saben, porque todos saben algo. Algunas personas tienen la ley, pero encuentran excusas para no obedecerla. Y bueno, de la semana pasada, ser judío no te salvará. Ser religiosa no te salvará. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Rituales externos o obedecer a Dios desde el corazón? Sí. La alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Entonces, el pueblo escogido de Dios, los judíos, no se salvan automáticamente. Entonces, ¿cuál es una ventaja de la nación judía? ¿Tenía la ley? ¿Mande? ¿Tenía la ley? Sí, tenía la ley. Ellos les han sido confiados los ¿qué? Oráculos de Dios. Qué privilegio. Y Dios es siempre fiel. Sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado ¿qué? Mentiroso. Ok. ¿Quién es digno de juzgar al mundo? ¿Quién juzgará al mundo? Dios. Así dice en sus hojas el juicio de Dios de la humanidad. Y tanto judíos como griegos están todos bajo ¿bajo qué? Pecado. Finalmente, la ley no salva a nadie, pero condena a todos. La ley no salva a nadie, pero condena a todos. Ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se caiga y todo el mundo sea hecho responsable ante el ángel Miguel. ¿No? ¿Ante quién? Dios, gracias. Todo el mundo se ha hecho responsable ante Dios, porque por las obras de la ley ningún ser humano será salvo, pero hay otra palabra importante aquí. Justificado delante de Él. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Nos condena. ¿Entendemos? ¿Sí? Nuestra supuesta justicia nunca nos salvará. Nuestra posesión de la Biblia no nos salvará. Ir a los cultos de la iglesia y tomar la Santa Cena no nos salvará. Hagamos lo que hagamos, nuestra justicia no es suficiente. La ley, la palabra de Dios, nos condena. Esa es nuestra justicia en la ley. Es pecado.
Pero las siguientes palabras en Romanos son: ahora, aparte de la ley, la justicia. Esta es una justicia diferente. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia. Hay otro camino. Hay otra justicia. Así que abróchense los cinturones de seguridad, ¿no? Durante las próximas semanas veremos la maravillosa y poderosa solución de Dios al pecado para la raza humana. Oremos. Oh Padre, gracias por tu palabra. Fue preservada para nosotros por la nación de Israel. Muchos de los judíos dieron sus vidas para que fuera preservada. La hemos abierto, la leímos, la estudiamos y por un lado vemos que nos condena, pero por otro lado nos muestra al glorioso Salvador del mundo. Señor, sabemos que cuanto más vemos los pecados del mundo que nos rodea, cuanto más vemos nuestro propio pecado, más brillantemente veremos tu amor. Tenemos la incomprensible oferta de salvación. Tantas personas están en el camino hacia el infierno eterno sin tener esa salvación. Padre, haz brillar esa luz del Salvador en nuestros corazones en las próximas semanas. Oramos juntos en el nombre de nuestro Señor soberano, Jesucristo. Amén. Gracias, Jim, gracias a Dios por su palabra que pues nos habla de tantas y tantas maneras, hermano, y esperamos con ansias el mensaje que Dios tendrá preparado para nosotros dentro de 8 días, hermanos. Pues bueno, pues ya estamos por terminar nuestro servicio. Antes, bueno, pues tenemos algunos anuncios. Bueno, primeramente, pues atrásito en la mesita de allá están los sobres, pues sí, bueno, te está después de tu corazón poner una ofrenda o tu diezmo, ahí lo puedes colocar en el sobrecito si gustas. No sé si va a haber clase, Jim, el sábado. No, 2 semanas tenemos instituto. Ok, dentro de 2 semanas tenemos el instituto, hermanos, para que pues también se vayan preparando. Ya nos quedan 3 clases del instituto para terminar de, bueno, leer todo lo que es el Antiguo Testamento, hermanos. No sé, ¿hay algo más que anunciar, Jim? Nada más un recordatorio, si puedes venir un poco temprano para ayudar, porque tenemos que hacer muchas cosas para preparar este lugar. Estás invitado a las más o menos 9:30 más o menos. Estamos viendo que es un tiempo suficiente pues para, bueno, que el servicio pues bueno esté acomodado, esté todo disponible para cuando ya podamos estar escuchando un mensaje, estemos más cómodos. Bueno, creo que es todo, hermanos. Pues bueno, pues vamos a despedirnos en oración. Vamos a orar, hermanos, para darle gracias a Dios por ese tiempo. Señor, sabemos que tú escuchas nuestra oración, Señor, y por eso nos acercamos a ti, Rey, agradeciéndote infinitamente, Señor, tu gran bondad, agradeciéndote infinitamente esa misericordia, esa paciencia que tú tienes con nosotros, Señor. Nos has hablado que verdaderamente, Señor, no hay ni un justo, Señor. Solamente tú y solo tú eres bueno, Señor. Solamente en tu Hijo, Señor, tú cumpliste toda esa ley, Señor. Él la cumplió toda. Y es lo que hoy pues comprendemos, que no es por nuestras obras, no es por nuestros esfuerzos, Señor, sino hoy tenemos esa salvación tan grande gracias a tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios, por la bendición tan grande que hoy tenemos, Señor, de ver tu amor demostrado de tantas y tantas formas, mi Dios. Gracias. Te pedimos, Padre, pues que esta semana pues seas tú bendiciéndonos, Señor, seas tú bendiciendo a cada uno de mis hermanos, Señor.
Que esta semana, Señor, pues bueno, sigamos buscándote a ti, Señor. Sigamos aprendiendo de ti, Señor. Sigamos reflejando al mundo, Señor, lo grande y maravilloso que tú eres con los que están a nuestros alrededor, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser perseverantes en nuestras responsabilidades, en nuestros trabajos, Señor. Hacer todas con amor, Señor, como dice tu palabra. Hacerlo todo para ti, no como para los hombres, Señor. No hacer nada por contienda o por vanagloria, Señor. Hacerlo, Señor, porque en nuestro corazón está el anhelo, Señor, de reflejar, Señor, esa misericordia que tú cada día, Señor, pones en nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, por ese tiempo, y sé tú llevando a cada hermano, cada hermana hacia su casa con bien, Señor. Sé tú guardando siempre nuestras vidas en tus preciosas manos. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Excelente tarde.